Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de la física de Serre. Nos encontramos con el problema número 21 del capítulo número 8. A solicitud de varios de ustedes que han encontrado alguna dificultad en cómo poder resolver estos problemas. Entonces el problema más o menos dice de la siguiente forma. Nos dan un pequeño esquema de una persona que se apoya en un tablón, en una regla. Esto sería como, esto es algo sólido y está sujeto por estas tres cuerdas que se ven acá representadas como T1, T2 y T3. Lo que nos pide en el problema es calcular la tensión que se origina en cada una de las cuerdas si el tablón mide 2 metros, la longitud del tablón es de 2 metros y tiene un peso de 30 kilogramos. Entonces procedemos a la solución del problema recordándonos de los conceptos de equilibrio. Alguien me hacía un comentario y me preguntaba, mire, ¿qué ecuación se utiliza para la solución de este tipo de problemas? Y entonces no hay una ecuación específica, sino lo que hacemos en todos los problemas de centro de masa y problemas de equilibrio es básicamente resolverlos a través del planteamiento de un sistema de ecuaciones. Para eso entonces lo primero que vamos a hacer es elaborar un pequeño diagrama de cuerpo libre en donde se muestre lo que nos representa el dibujo. Entonces, tratando de representarlo en la misma longitud, voy a trazar una línea que representa la longitud del tablón de 2 metros. Voy a colocar a 0.5 metros del extremo izquierdo, voy a colocar el peso de la persona, que de acuerdo a la descripción del problema me dicen que el peso de la persona, yo lo voy a anotar como W1 y voy a decir que es de 700 newton, descrito en el problema. Bueno, entonces este es W1 y W1 vale 700 newton. También me dicen que hay una tensión hacia arriba llamada T3, hay una tensión hacia la izquierda llamada T2 y hay una tensión de incidencia T1 que viene con un ángulo de 40 grados. Bueno, nosotros sabemos que todas las fuerzas o cantidades vectoriales que tienen ángulos de incidencia tienen básicamente dos comportamientos. Tiene T1 en X y tiene T1 en Y. Bueno, para concluir, tenemos en este momento una fuerza más, que es la que se detalla a través del peso del tablón. Si lo vemos detallado, deberíamos de encontrar que estos 90 kilogramos, deberíamos de calcularlo, su peso, deberíamos decir que esta es la masa del tablón y que su peso debería de ser, lo voy a nombrar como W2, debería de ser de 30 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el sistema internacional que estamos trabajando. En este caso me debería de dar 294 newton, que es el peso 2. Bueno, entonces ahora el peso del tablón lo voy a representar acá, no olvidando que todos los cuerpos que tienen una forma regular, su centro de masa o su centro de gravedad está exactamente a la mitad. Quiere decir entonces que a la mitad, más o menos por aquí, voy a representar un W2. Y ahora voy a detallar las medidas que me dan. Ya sé que la longitud del tablón de esta parte, de esta otra parte, es de 2 metros. La persona está ubicada a 0.5 metros del extremo izquierdo y voy a detallar que el peso del tablón está exactamente a la mitad de la longitud total, original, y entonces debería estar a 1.0 metros. Muy bien, aquí tenemos detallado en un pequeño diagrama de cuerpo libre, no en un sistema de ejes coordenados, sino un diagrama de cuerpo libre que nos representa cada una de las fuerzas y la posición que tienen dentro del problema o del esquema que nos dan. Para eso entonces a continuación nos vamos a recordar de cómo poder resolver este problema haciendo uso de las dos leyes de equilibrio. La primera ley de equilibrio, establece que la sumatoria de fuerzas en X y en Y debe ser igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X, siempre igual a 0, la voy a detallar de una vez a través del problema y vamos a ver en el diagrama que hemos hecho qué fuerzas se distribuyen de manera horizontal. Yo solamente veo dos. Esta que está hacia la derecha, que es la que voy a escribir primero, T1 en X, y esta que está hacia la izquierda, que es T2.
Y la sumatoria o condición de la primera ley de equilibrio es que todas esas fuerzas sean igual a cero. Hago lo mismo con sumatoria de fuerzas en Y, y ahora aquí sí vamos a encontrar algunas cuantas más. Voy a empezar, bueno, escribiendo las positivas. Voy a escribir que tengo a T3 hacia arriba, tengo a W1 hacia abajo, tengo a W2 igual hacia abajo, como se marcan acá en la dirección de los vectores, y tengo a T1Y hacia arriba. La condicionante es que todas ellas deben de ser igual a 0. Muy bien, tengo ya planteada mi primera ley y algunos problemas con el planteamiento de la primera ley de equilibrio se pueden resolver. Sin embargo, cuando logramos ver este sistema de ecuaciones, vemos que tenemos una, dos, tres incógnitas. Entonces, ese planteamiento de la primera ley de equilibrio no me permite resolver el problema. Debo de recurrir a la segunda ley de equilibrio. Entonces, vamos a ver qué dice la segunda ley. La segunda ley de equilibrio, en este caso, se llama equilibrio rotacional. Rotacional. Bueno, esta ley establece lo siguiente. Esta ley dice, mira, tenés que sumar todos los momentos de torsión e igualarlos a cero. Eso va a ser como la sumatoria de los momentos de torsión, siempre deben de ser igual a cero. Y entonces, ¿cuántos de momentos de torsión vamos a tener en este problema? Bueno, entonces la respuesta a eso sería ¿cuántas fuerzas presentes hay? ¿Verdad? Detallamos, hay 1, 2, 3, 4, 5. Por consiguiente, deberíamos de decir que deberíamos de calcular el momento de torsión de 1, el momento de torsión 2, un momento de torsión 3, un momento de torsión 4 y un momento de torsión 5. O sea, hay 5 fuerzas y por consiguiente deberían de existir 5 momentos de torsión. Todos ellos se igualan a 0. Ahora bien, ya que hemos establecido la segunda ley de equilibrio rotacional, lo que vamos a hacer es escoger un eje de rotación. Regularmente en los extremos, ¿verdad? O sea, lo podría poner en este punto o lo podría poner en este punto. Para efectos de la solución del problema voy a poner mi eje de rotación en este lado. Aquí voy a decir que está mi eje de rotación. Si el eje de rotación se pone en este punto, vamos a decir que el momento de torsión para T2 y para T3 automáticamente son 0, porque cuando se ubica el eje de rotación exactamente donde hay una fuerza, entonces no hay brazo de palanca. Al no existir el brazo de palanca, automáticamente dos de estos se van a cancelar. Digamos que los asumimos en el orden que debería ser este, entonces va a ser 0 y este otro también va a ser 0. Entonces, ¿por qué son 0? Porque aquí está el eje de rotación y no existe brazo de palanca. Ahora vamos a resolver nuestro problema a través de esta ecuación que está aquí. Vamos a ahorrar esta pequeña parte que habíamos calculado acá y vamos a decir entonces que nuestro momento de torsión o la sumatoria de ellos debería de quedar bajo el cálculo de lo siguiente. Vamos a decir que el momento de torsión 1, pues se lo vamos a anotar a este peso, y entonces vamos a decir que es, veamos, cada momento de torsión se encuentra multiplicando fuerza por brazo de palanca. Voy a decir entonces que el brazo de palanca para el primer momento de torsión asociado a W1, o si quieren los escribimos para que vean qué es lo que vamos a hacer, le vamos a calcular el momento de torsión a W1, le vamos a calcular el momento de torsión a W2 y le vamos a calcular el momento de torsión a T1, ya que vimos que el de T2 y el de T3 lo acabamos de ser 0. Todos estos momentos de torsión, por la segunda ley de equilibrio rotacional, lo vamos a igualar a 0. Ahora, ¿cómo se calcula un momento de torsión en general? Bueno, no, el momento de torsión se calcula multiplicando el brazo de palanca por la fuerza y por el seno del ángulo, siempre que este exista. Y si ese ángulo es 90, pues automáticamente la ecuación se puede escribir solamente como brazo de palanca por fuerza. Bueno, así lo vamos a calcular cada uno de ellos. Entonces, procedemos a calcularlo. ¿Cuánto vale la torsión resultante? Veamos, calculamos el primero. Brazo de palanca para el primero, de la distancia a la que se encuentra, es 0.5 de metro, multiplicado por
la fuerza es el peso, ¿verdad? El peso para este es W1 y sabemos que W1 es de 700. Entonces, 0.5 por 700. Le vamos a sumar la distancia a la que se encuentra W2. W2 es el peso del tablón. El peso del tablón lo habíamos calculado hace un momentito para acá y era de 294. Entonces está a una distancia de 1 metro multiplicado por 294 newton. Voy a calcular el último, a escribirlo y entre un momentito le vamos a asignar su signo cuando hagamos el producto. Y vamos a decir que el último debería ser básicamente, aquí sí vamos a tener que agregar algo más lo que vale T1, observen, ahí tengo una incógnita, estos son números, ya tengo la incógnita, por el brazo de palanca, bueno, voy a anotar primero el brazo de palanca, son 2 metros, multiplicado por T1, por el seno del ángulo, que son 40 grados. Bueno, voy a hacer esta multiplicación y le voy a asignar el signo que le corresponde. Voy a decir que 0.5 por 700 me debería dar 350 newton por metro. Veamos. Voy a asignar signo. Si este es el eje de rotación y este peso está tirando en este sentido, este debería girar en dirección de las agujas del reloj. Por lo tanto, este es negativo 750 newton por metro. Calculamos el siguiente. La misma explicación para el signo, entonces ese es el peso del tablón, si este es el eje de rotación, este debería girar en este sentido. Sigue siendo negativo y me va a quedar 1 por 294, quiere decir que esos son 294 newton por metro, unidad de medida de torsión. Bueno, entonces ahora calculamos, bueno, el último creo que lo vamos a dejar escrito nada más, que debería de ser positivo. Veamos por qué. Tengo la posición en este lado, se hace una fuerza hacia arriba y este debería girar en contra de las agujas del reloj, siendo este una torsión positiva. Entonces debería ser positivo 2 metros multiplicado por el seno de 40 y eso básicamente es T1. Lo he escrito así, todo esto igual a 0. Pero como lo que queramos calcular es T1, vamos a despejar y vamos a decir entonces que T1 es igual, veamos, estos dos van al otro lado, van positivos, 350, voy a escribir solo números en este momento, más 294, dividido, estos dos están multiplicando a T1, entonces pasan al otro lado dividiendo 2 por el seno de 40 grados. Procedemos a ingresar esos datos a la calculadora y vamos a obtener entonces que T1 ya tiene valor y resulta que T1 equivale a 500.94, en este caso por ser una fuerza en newton. Entonces ya tenemos el valor de T1. Bien, ya tengo T1 y entonces ahora la segunda ley de equilibrio me acaba de permitir calcular una de las 3 incógnitas que tenemos presentes en el problema. A continuación vamos a sustituir T1 en alguna ecuación que tengamos acá. De hecho, lo vamos a hacer en esta que aparece acá. Y vamos a tomar la ecuación número 1, esta que está aquí. Si la nombro, si esto lo nombro como ecuación número 1, la solución de ella debería quedar de la siguiente forma. Observen, T1x menos T2 es igual a 0. Vamos a despejar de ahí. Al despejar de ahí vamos a tener que este T2 lo pasamos hacia el otro lado y decimos que T1x es igual a T2. Por consiguiente, detallando esto, vamos a decir que 500.94 T1x es la componente de la tensión distribuida de manera horizontal. Eso es, multiplicamos estos 500 newton por el coseno del ángulo, ¿verdad? Que podemos observar que es de 40 grados. Entonces, 500.94 coseno de 40 es el valor de T2. Sustituimos esto a nuestra calculadora y vamos a poder observar que T2 ahora nos queda con un valor de 383.74 newton.
Aquí tengo el valor de T2. Ya solamente me queda encontrar el valor de T3 y T3, como pueden observar, lo tenemos en esta ecuación. Entonces procedemos a sustituir. Veamos. Tomo ahora esta otra ecuación en esta parte de acá y digo, de una vez la podemos despejar, decir que T3 es igual. Vamos a pasar W1 para el otro lado. Ya sabemos que W1 es de 700 newton. Vamos a pasar W2 para el otro lado. Ya sabemos que W2 es de 294 newton. Y vamos a pasar restando esta cantidad al otro lado, diciendo que debería de ser negativo lo que vale T1 por el seno del ángulo. Entonces, 500.94 seno de 40 grados. Pues lo sustituimos, lo metemos a la calculadora y podemos calcular y dar el valor de la tensión 3, que en este caso nos va a quedar un valor de 672 newtons. Si metemos todos los decimales y todas las aproximaciones, deberíamos de obtener los números que aparecen en el pizarrón. Bueno, entonces, concluyamos. Todos los problemas que están relacionados con centro de masa, cálculo de momentos, tensiones, pesos, básicamente se resuelven mediante la aplicación de la primera y de la segunda ley de equilibrio, una lineal y la otra rotacional. Al plantear ambas leyes, vamos a tener tensiones, fuerzas descritas, y aquí vamos a tener fuerzas rotacionales. De estos sistemas de ecuaciones es que se pueden calcular las tensiones y, bueno, en algún momento dado también distancias, ¿verdad? Porque viene diseñado para poder calcular o tensiones o distancias. Muy bien, espero que les haya gustado. Siempre compartamos los problemas que puedan ofrecernos algún grado de dificultad. Esto lo acababan de estármelo solicitando hace algunos momentos y entonces quedamos para la solución del siguiente problema.